Hola a todos, bienvenidos a esta segunda entrega del programa Naturaleza Humana. En esta ocasión queremos hablarles de la adicción con Natalia. Natalia, cuéntanos, ¿quién eres tú para partir hoy día? Hola, hola, Satnam. Mi nombre es Natalia Galvez, soy fundadora de Ardeva y estoy muy contenta de compartir este espacio contigo, Katherine. Estoy súper emocionada por este tema porque es un tema que en particular me gusta mucho, pero que es muy complejo y muy profundo. Sí, de hecho vamos a tocar como algunos temas hoy día, vamos a dar una pincelada por algunos, pero no vamos a entrar en Claro, profundidad. claro. Yo creo que vamos a tener varios capítulos de esto mismo. Sí, 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 sí. sí. Y bueno, yo soy Katherine, me dedico al higienismo y tengo la página web Revista Instinto, si quieren leer más, revistaInstinto.cl. Hoy día entonces le queremos hablar de la adicción. Este tema es muy amplio y vamos a partir hablando, explicando qué es la adicción. Bueno, la adicción es cuando nosotros tenemos una dificultad con alguna sustancia o alguna actividad que necesitamos hacer de forma continua y no podemos dejar. O sea, es una cosa que se hace frecuente en nuestra vida y de la cual somos dependientes, ¿ya? Y bueno, la adicción tiene muchos orígenes a nivel mental y también de los condicionamientos, como nos habla Pablo en sus libros Reflejos Condicionados e Inhibiciones, en que describe cómo empieza todo este proceso del condicionamiento y que puede ser estimulado entonces por sustancias que son externas, como por ejemplo olores, estímulos visuales, que de hecho manejan muy bien la publicidad y cierto todo el tema del diseño, es lo que más manejan con los colores, nos llama la atención, los El supermercados están marketing. diseñados de cierta forma para que uno vaya así como un borreguito mirando y atrayéndose por las cosas. Y también funciona a nivel de lo que es la mente, en el sentido de que nosotros mismos podemos ir generando esas adicciones. Y como lo describe muy bien Eric Fromm, que mencioné también en el capítulo cero en el arte de amar, eh, la adicción viene justamente a raíz de ese vacío que nosotros tenemos al desconectarnos de la naturaleza, que es un vacío intrínseco a nuestra especie, no es algo que solo un individuo sufre, ni nada así, es como algo que todos experimentamos al desconectarnos entonces de la naturaleza. Y ese vacío se va llenando entonces con estos estímulos o superestímulos o hiperestímulos en algunos casos que pueden llegar a ser nocivos y letales incluso en algunos casos, porque las adicciones pueden llegar a no tener límite en algunas personas en especial porque también depende de nuestra bioquímica interna, pues podemos tener una tendencia mayor a sufrir de ciertas adicciones que otras personas. Y obviamente también depende de nuestra infancia, ¿ya? También hay heridas de la infancia, como el abandono en particular, que pueden jugarnos en contra y hacernos mucho más adictos que otras personas o tener más depresión, querer llenar más vacíos aún que otras personas. Y también lo describe mucho de dónde surge esta adicción o este vacío. Desmond Morris en su libro El Zoo Humano, nosotros estamos diseñados para tener una interacción mucho más baja con personas. Tenemos diseños que funcionan mejor con 250 habitantes por grupos humanos y claro, estamos viviendo en un países en donde eso está lejos de ser la condición, estamos organizados en formas que, en Chile por lo menos, que Santiago es Chile y es súper centralizado, y tenemos organizaciones que en el fondo no funcionan al parecer porque necesitamos una interacción mucho más baja y esa alta frecuencia de interacción va generando en nuestra mente neurosis y esa neurosis justamente necesita a veces tener como una vía de escape que es la adicción. Y la adicción va como borrando o tapando, maquillando esa primera herida que se genera ahí y que obviamente podemos manejar de distintas formas y Natalia nos va a contar de eso también en este episodio después. Y una de las formas también que tenemos de ir manejando esas adicciones es de partida no consumiendo aquellas sustancias que nos hacen adictos, como por ejemplo
los alcaloides, el té, el chocolate, el mate, el café, que nos ponen en un estado de adicción, juntamente también los refinados, las harinas blancas, eh, el azúcar, que es uno de los componentes más adictivos y que de hecho eh, es la tendencia que nos genera en nuestro cuerpo, va desde el circuito de la dopamina, que también comparten muchas otras drogas, como la cocaína, por ejemplo, que son muy similares los mecanismos, obviamente la intensidad no es la misma, pero son muy similares los mecanismos y bueno, el circuito de la dopamina es algo que todos los animales tenemos para poder saber, de hecho, qué alimento es bueno para nosotros, para tener ganas de comer, porque esa es como la forma en que nos recompensamos, ¿cierto? Comemos y sentimos el estímulo, oh, wow, de qué rico, nos sació, nos hizo bien, nos estimula ir a buscar alimentos, y ese es como el origen de ese circuito. Pero lamentablemente también ese circuito puede ser mal formado, entre comillas, como mal usado con estas sustancias más intensas, como por ejemplo el azúcar que mencionaba o el glutamato monosódico, que es una sustancia que es bastante dañina, de hecho puede causar problemas en el feto, en la generación del feto, puede causar otro tipo de problemas a nivel de órganos internos y sin embargo se encuentra en la mayoría de los alimentos y es un factor que se usa mucho en la mayoría de los alimentos que están en el supermercado para poder entonces hacernos adictos y tener ganas de comer de forma imparable ciertas sustancias. Así que, Natalia, cuéntanos, ¿qué piensas tú de la adicción? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, para mí no podemos hablar de adicción sin antes hablar de trauma, porque como decías tú bien al principio, eh, la adicción se origina por una separación, por la separación del ego y del alma. Y eso puede tener un origen tan básico como el parto mismo, como nacer, como salir del útero materno, eh, y en todas las experiencias que nuestra alma ha tenido en otros pasados del alma, no solamente en esta encarnación. Entonces, hablar de adicción es hablar de la vulnerabilidad humana, es poder entender cómo estamos construidos para vivir. Como bien decías tú también, estamos construidos para vivir en la naturaleza, tocando la naturaleza, con nuestros pies, con nuestro cuerpo, con todos nuestros sentidos, interactuando con esa naturaleza. Vivimos en un planeta donde todas las criaturas que vivimos somos, en cierta forma, vulnerables a la adicción. Y esto yo lo veo de manera muy palpable porque nosotros acá en el norte trabajamos con el aceite de oliva y por lo tanto tenemos un huerto con olivos. Y el comportamiento de los olivos cambia en la medida en que reciben distintos tipos de compostaje y de nutrientes. Entonces uno se va dando cuenta, también comparando el huerto de uno con otros pequeños agricultores, en la manera en que tratan sus suelos, cómo se van comportando los árboles. Y hay algunos árboles que generan, en cierta forma, no una adicción como la conocemos nosotros de manera humana, pero que se acostumbran a un tipo de nutriente. ¿Ya? Y después les cuesta mucho recuperarse y el fruto le cuesta mucho madurar en otras condiciones que no son las tóxicas a las que está acostumbrado, ¿me entiendes? Entonces es algo que compartimos, algo que es muy orgánico, algo que no es tan fácil de apuntar y decir, esta es la adicción y esta es la salida, ¿ya? Es algo que participa en muchas áreas de la vida en su formación. Entonces, si hay alguien que le interesa profundizar mucho en esto, en este tema de manera más espiritual, tengo un video en YouTube donde hablo del viaje del alma hacia el viaje del cuerpo, de cómo se van formando estas, no necesariamente la adicción, pero esta separación, ¿ya? En la medida en que vamos naciendo y nos vamos como
teniendo estas necesidades que son tan humanas, que es la necesidad de conexión con el cuerpo de nuestra madre, la relación que tuvimos con la lactancia materna, la sustancia que no es solamente el alimento, es una sustancia de vida, así como en la fruta está la sustancia de vida también, que es el agua que hay en la fruta, que es un, un elemento muy importante en el desarrollo del ser humano. De hecho, les voy a contar una anécdota. Tal vez muchos de ustedes lo saben, pero cuando la NASA manda a los astronautas, ¿cierto?, al espacio en programas extensos, ellos vuelven muy enfermos, muy, muy enfermos. Entonces, a medida que ellos iban viendo que se deterioraba su salud en el espacio, empezaron a investigar por qué era esta deterioración. Y al principio pensaban que era por la luz del sol, pero luego se empezaron a dar cuenta que era por la alimentación también, porque empezaron a descubrir que en la fruta hay un agua que es altamente compleja y, y El agua cuando fisiológica. Mm. que ellos nombraron el agua de la vida, life water, y entonces construyeron una máquina, por supuesto, como hacen los científicos, construyeron una máquina para poder simular esta agua, para poder cargarla, ¿cierto? Y que se acercara lo más posible al agua que se encuentra en la fruta, para que ellos, porque no se pueden llevar tantos kilos de fruta al espacio, Se entonces, descomponen. Mm. claro, claro, entonces hicieron esta máquina que hace esta agua que es altamente electrolizada, no me acuerdo cómo es la palabra Claro, especial, es un agua pero fisiológica, claro, que se adapta agua a nosotros fisiológica, claro, perfectamente a nuestro cuerpo, sí. sí, sí. Entonces, por un lado está eso, está cómo hemos llegado a este mundo, cómo ha sido esa relación con nuestra madre, porque nuestra madre es nuestro mundo primero, es nuestro primer amor, nuestro primer eh, planeta, nuestro primer todo. Por lo tanto, toda nuestra relación con nuestra madre es determinante al momento de generar ese... Hablamos de trauma, pero yo no me refiero al trauma así como de haber sufrido cosas terribles o haber tenido un choque emocional incurable. Me refiero a esa separación con nuestra divinidad, con nuestro espíritu, con nuestra alma, que se va formando en los primeros años de vida. Cada vez que por ejemplo, en cosas súper simples que no son tan terribles, pero que nos alejan de nuestra sabiduría innata, como por ejemplo que nos obliguen a ponernos un chaleco cada vez que salimos afuera, a pesar de no tener frío. Eso nos va condicionando y nos va diciendo, tengo que abrigarme porque mi mamá tiene frío y me olvido del frío que siente mi cuerpo. O cómete toda la comida. Ignorar que ya estoy saciada. ¿Ya? Como que desde ahí, desde esa temprana relación con el entorno es que nos vamos como condicionando, ¿cierto? A estos, em, a estas elecciones de manera automática, sin tomar en cuenta nuestra naturaleza, nuestra necesidad real. Entonces Claro. hay una necesidad real y una necesidad creada a raíz de esta necesidad real que no podemos satisfacer porque no sabemos cómo, porque nos están el entorno constantemente alejando de ella y por lo tanto nos empezamos a relacionar desde la separación, ya desde este ego separado y no desde esta necesidad real. Por lo tanto es muy importante hacernos conscientes de las necesidades reales y legítimas de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, porque finalmente toda esa separación y ese olvido de lo que yo traigo de manera auténtica va siendo tapado, como decías tú, por esta costumbre, por las malas costumbres, a las que nos vamos acostumbrando, a la que nuestra misma madre nos hace acostumbrarnos, a las que nuestra escuela nos hace acostumbrarnos, a los ritmos sociales, ¿ya? A los hábitos sociales.
Entonces está y muy bueno culturales. mirar, sí, sí, está muy bueno mirar todo eso, ¿ya? Está muy bueno observarlo, está muy bueno darnos momentos de paz, de relajo, de desconexión, para poder sumergirnos en los ritmos que son propios del cuerpo. Y esto no es fácil de hacer, no es sencillo de hacer. Entonces, cuando nos sometemos a una desintoxicación o a un modelo que nos invita a esta disminución de las velocidades y de los estímulos externos para poder redescubrirnos, por eso que experimentamos tanta resistencia, ¿ya? No es, es lo normal encontrar la resistencia, ¿ya? Es esperable porque Claro, estamos súper, súper condicionados. Y claro. además de esto, no está solamente nuestra historia personal, sino que además encontramos la memoria genética de todos nuestros antepasados, ya de millones de años y de miles de años de condicionamiento de este sistema presente que habitamos como colectivo. Entonces, por favor, cuando entremos en estos procesos que son nuevos y que nos mueven el piso, porque al mismo tiempo la alimentación, que es tu área de expertise, ¿cierto? Y que es donde tú invitas a la gente a poder reconsiderar su naturaleza y reconectar con su naturaleza. La alimentación es algo que es muy importante, que está muy arraigado en nuestra cultura y que representa la supervivencia también. Por lo tanto, que cuando cambiamos nuestros hábitos alimenticios, estamos haciendo algo tremendamente difícil, tremendamente visceral, tremendamente arcaico, porque la Instintivo. alimentación es la supervivencia instintivo hasta el hueso, porque la alimentación es vivir o morir. ¿Ya? Entonces, si en tu linaje, si tu ancestro vivieron guerras, entonces para ti cambiar tu hábito alimenticio va a ser extra difícil, Sí, de ¿ya? hecho quisiera comentar algo al respecto, que las personas que son hijos de quienes estuvieron en la Segunda Guerra Mundial tienen más tendencia a sufrir de diabetes, porque el cuerpo como se adaptó a una mejor asimilación justamente por la carencia de alimentos que tenían sus padres. Entonces ahí se Exacto. nota lo que tú dices. Mm. E incluso antes, como en las guerras, en la antigüedad, lo que hacían era que los enemigos llegaban como a tu pueblo, por decirlo de alguna forma, y te atrincheraban. Entonces te hacían morir de hambre para que te rindieras y pudieras como em, que dejarlos entrar y que te conquistaran y que tomaran tus tierras y etcétera, ¿ya? Entonces, la alimentación, la comida, está relacionado con mucho también trauma intergeneracional, el trauma de nuestros ancestros que tuvieron que ver a sus hijos, a sus abuelos, a su familia morir de hambre, ¿ya? Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a cambios en la alimentación, nos estamos enfrentando a todo eso y tenemos que entenderlo porque estos procesos necesitan estar acompañados de un amor, de una ternura, de una suavidad, de una compasión hacia nosotros mismos muy grande, porque no es solamente un capricho querer comerte el chocolate, no es solamente el capricho de querer consumir la cerveza o de querer consumir el pan blanco, ya son años, son siglos de trauma, porque no es solamente el pan blanco, es el alimento en sí, todo el alimento, Sí, ¿ya? todo Toda nuestra historia principalmente. con Mm. el alimento, no solamente con nuestra madre y su leche en esta encarnación, sino el alimento de nuestros ancestros, cómo ellos lo consiguieron, si fue escaso para ellos o no. Entonces es complejo, no es fácil de hacer. Así que para todos aquellos que alguna vez han transitado contigo o con otras personas un reseteo de su alimentación por querer hacerlo más real, más verdadero, más puro, menos tóxico, de verdad que date un gran aplauso y un gran abrazo y un gran eh,
una gran ovación, porque en el fondo es algo que no es simple de hacer y que traspasa y que toca muchos niveles, no solamente el físico con la comida. Sí, y además también es algo que se ve mucho más en animales domésticos, o sea, no solamente en nosotros, ¿no? Como en la domesticación es La como es una de domesticación las principales cosas que y genera la adicción, porque la domesticación nos aleja justamente de ese ritmo natural del movimiento, del nomadismo, del buscar alimento, como tú mencionas, de lo que nos hace vibrar como seres humanos, en el fondo, y también lo hace para nuestros animales o mascotas, sí, esa palabra no es la mejor porque significa algo que no es tan bonito, pero quizás nuestros amigos animales. Eh, sí, y también ellos son afectados, también sufren adicciones y ellos lo reflejan más como en los mecanismos de comer por compulsión también, igual que nosotros, que sí, justamente como tú mencionas, el alimento es uno de los factores más fuertes y la forma más común de adicción es la comida. En general, obviamente puede ser distintos estímulos que nos influyen, pero también obviamente hay muchas sustancias que en sí mismas tienen como composición elementos que son adictivos. Entonces también es muy difícil y complejo cómo esos elementos ya empiezan a afectarnos bioquímicamente y dejarlos justamente pasar por una resistencia, como tú mencionas, y hay que pasar nomás como por ahí, saltar la vara y llegar al otro lado de esa adicción, porque justamente cuando uno salta esa vara, se encuentra con un montón de calma, de tranquilidad y un estado que es muchas veces desconocido para la mayoría de las personas, que es no depender de poder estar sin comer incluso muchas horas y tener resistencia. Lo importante es que pasemos esa barrera y que podamos entonces manejar esa adicción, tener mucho más control de ella y poder descubrir cómo es que somos realmente nosotros, porque es ese nivel de profundidad, como dice Natalia, sin entonces ese maquillaje que es la adicción y que tiene tantas aristas como tú lo describes y que justamente una de ellas y la más común es el trauma que puede haber sido nacer por forceps, que puede haber sido nacer en malas condiciones, en una familia disfuncional, pues, y que es lo más común, de hecho, yo creo que es raro tener una familia funcional. Yo creo que sí. la mayoría ha tenido problemas y de hecho somos poco conscientes de la disfuncionalidad. Yo creo que el primer proceso es darse cuenta de qué es lo sano y qué es lo que no es sano. Claro, Es claro. un proceso de Sí. aprendizaje. Sí, tremendamente importante. Y como decíamos, también es importante poder hacer un acompañamiento emocional, psicológico con esto, porque para algunas personas va a ser más fácil. Hay personas que tienen mayor fuerza de voluntad, que nacieron con em, mayor iniciativa en ese sentido que van a poder sortear estas adicciones de manera mucho más rápida, tal vez, más simple o más fácil eh, que otras, pero no por ello es menos profundo el trabajo que se hace. Entonces, lo ideal sería poder acompañar este proceso haciendo journaling. El journaling es muy terapéutico y uno puede ir escribiendo y se da cuenta de cosas que habían dentro de uno que uno no tenía en la conciencia aquí encimita de la mesa. Entonces está bueno poder ir haciendo journaling, escribir cómo nos vamos sintiendo a través de este proceso de cambio y de pasar la barrera de la adicción. Es importante poder hacer ejercicio físico, ir a la naturaleza, oler los árboles, oler el agua del mar, de los ríos. Si no puedes ir a la naturaleza, entonces anda a la plaza que queda cerca de tu casa, siéntate bajo un árbol, abrázalo, acuéstate en el pasto, descansa, hace yoga nidra, como nos enseñó Catherine en su Sí, último video, en el ¿cierto? video. En la plaza, en el parque, en el patio,
anda donde tu abuelita, si ella tiene patio más grande, qué sé yo, como busca la forma Y también en el silencio interno, ¿no? Como en ese cerrar los sí, ojos, ir lo hacia... que pasa es que la naturaleza promueve mucho el contacto con el yo interior. Es muy diferente estar en tu departamento al lado de la Torre Entel tratando de conectar con tu yo interior que en una plaza con un arbolito. No, no se requiere mucho, pero eso ya hace la diferencia. Entonces, si puedes hacerlo, yo te lo recomiendo mil que lo hagas. Ya, ahora si tienes más experiencia, tú puedes hacerlo al lado de la Torre Entel perfectamente. Pero es mucho más rico, mucho más fácil conectar con tu yo interior cuando hay algo de naturaleza a quien puedes recurrir, ya sea tus plantitas en tu departamento o lo que tú creas. Ahora, otra parte importante es prestar atención a estas cosas que van surgiendo, a estas adicciones y estos hábitos que van queriendo quedarse pegados, porque la primera impresión que a uno le da es como me estoy boicoteando, no quiero avanzar, es mi mente que quiere quedarse pegada, pero la verdad es que esas cosas están surgiendo para todo lo contrario, porque lo que quieren hacer es volver a la fuente y abandonarte, porque el propósito de esa adicción es que la sueltes. ¿Ya? Ese es el propósito de la adicción. No es que te quedes pegado en la adicción, sino que puedas soltarla, que puedas regresar a tu estado natural. Entonces, aprovechar eso para hacerte consciente y finalmente lograrlo. Ahora, antes de comenzar con este episodio, estábamos viendo, ¿cierto? Cuáles son algunas claves o algunas herramientas que yo les pueda entregar para poder capear, ¿cierto?, estas adicciones. Pero esto va a ser diferente para cada uno de nosotros, porque cada uno carga con su propio ADN, ¿cierto?, con su propia historia en su linaje, con su propia historia en su vida, en su biografía. Pero hay dos cosas que me gustaría dejarles, como si hay algo que les puedo dejar, dos cosas que me gustaría dejarles. Una es esto de hacer journaling, ¿ya? Esto resulta muy, muy terapéutico cuando nos vamos enfrentando no solamente a, a nuevas formas de alimentarnos, sino a nuevas formas de vivir la vida. Si quiero incorporar mayor meditación en mi vida, si quiero incorporar mayor desconexión de redes sociales en mi vida, cualquier cambio de hábito eh, está muy, muy bien acompañado cuando está acompañado de un journaling, ¿ya? Entonces para esto les recomiendo el peor cuaderno que puedan encontrar, porque si van y se compran un cuaderno bonito no lo van a querer manchar con cosas feas. Y muchas veces lo que nosotros tenemos para vomitar sobre una página son cosas feas, ¿ya? Así que la recomendación es como buscar el cuaderno típico de supermercado o del negocio de la esquina de colegio y sobre ello volcar todo lo que vamos sintiendo, todo lo que vamos pensando y todo lo que nos va surgiendo. Porque ahí lo vamos sacando también. Es una forma de acompañar estos procesos de manera amorosa y consciente. Y lo otro es, bueno, está el yoga. Si te gustaría hacer un proceso más profundo de acompañamiento, te puedo acompañar en un proceso más amplio para tratar estas adicciones o estos hábitos que pueden no necesariamente verse como adicciones, sino como hábitos nocivos que nos cuesta mucho abandonar. Entonces el yoga nos dice, por ejemplo, que para poder dejar un hábito, tenemos que hacerlo de manera consistente durante 40 días, ¿ya? Después de esos 40 días, nosotros estamos recién listos para introducir un hábito nuevo en nuestra vida. Luego llegamos a los 90 días, donde ese hábito se instauró y ya puede ser parte de nuestra cotidianidad de manera más simple. Y luego de eso están los 120 días, donde ese hábito ya está y va a costar sacarlo porque se instauró. ¿Ya? Es muy importante que cuando sacamos algo de nuestro campo, ya sea de nuestro cuerpo, de nuestro hábito, de nuestra vida, lo reemplacemos con otro. Es muy importante.
leyes de la física, Mm. porque si no, ese hábito viejo Mm. va a Ya el volver. No espacio. podemos, sí, porque está el espacio vacío, no podemos dejar el espacio vacío, tenemos que rellenarlo con algo, ¿ya? Entonces eso es como otra forma en la que pudiera yo ayudarte, ya de manera más uno a uno, más cercana. Y lo otro que quiero dejarles es la importancia de recuperar los rituales en nuestra vida. Hemos estado muy alejados de los rituales y los seres humanos somos seres de rituales, ¿ya? Funcionamos con ese significado, darle un significado mayor eh, nos ayuda a hacer cambios profundos en nuestra vida de manera más fácil. Entonces, si hay un momento en particular durante el día que gatilla esta necesidad a volver a esas adicciones o a estos hábitos, yo te recomendaría que pudieras ritualizar ese momento de tu vida. Si, por ejemplo, te toca una media mañana o una media tarde y estás con la cosquillita de saltarte lo que te toca, digamos, ritualiza ese momento, agradece los alimentos, conéctate un momento con el universo, con Dios, con Gaia, con la diosa, con Madre Tierra, con quien tú quieras, como tú quieras llamarlo, pero conecta con tu, con tu propia alma, con tu propia sabiduría. Prende una velita, anda a recoger una flor, ponla en tu mesa, em, prende un incienso, qué sé yo, lo que sea que a ti te ayude a ritualizar ese momento, a entender que lo estás haciendo por tu mayor bien, que lo estás haciendo para crecer en conciencia, para expandir tu sabiduría, para conectar cada vez con un poco más de tu propia verdad, con un poco más de tu verdadera identidad. Esos son algunos consejos que puedo dejar Para hacer para nuestra audiencia, sí, para acompañar eso. procesos, sí. Sí. Y bueno, lo otro también es que la misma alimentación va haciendo lo suyo, o sea, empezar a consumir frutas en general ya hace que nuestro cuerpo sea como mucho más receptivo a alimentos más sanos. Y de hecho, algo que quizás no les gusta tanto a quienes hacen higienismo es que después el cuerpo rechaza aquellas cosas que son insanas. Puede haber un vómito, Claro que puede haber sí. incluso dolor de estómago al comer esas cosas. Sí, Y eso quiere decir que el cuerpo está vivo, está sano, está rechazando aquello que le hace mal. Y eso también sí. ojalá se pueda aplicar en otros planos, que uno pueda también elegir y seleccionar a las amistades, a las personas con las cuales se relaciona de una forma. Claro que sí, impacta mucho, impacta mucho. El higienismo a mí me permitió disfrutar mis relaciones de otra forma también. No solamente el alimento, no solamente, porque es lo que hablábamos al principio, todo forma parte de la sustancia de vida, los alimentos, el aire que respiramos, las personas con las que nos conectamos. Y eso me permitió también recurrir o poner más, me puso más disponible mi propia creatividad, ¿ya? Mi propia energía vital. Entonces, eh, pude hacer cosas que antes no podía hacer. Se me ocurrieron cosas que antes no se me ocurrían. Mm, Entonces, todo, todo lo que tiene que ver con el alimento es la puerta de entrada porque es primer chakra, entonces de ahí hacia arriba es todo, es la puerta de entrada a un mayor bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Claro que sí. sí, así es, Natalia. Y bueno, quienes obviamente nos quieran contactar de forma personalizada y acompañar esto también con Natalia y quizás su proceso de desintoxicación con las herramientas que ella cuenta, la pueden contactar. Vamos a dejar nuestros contactos acá abajo, así que nos pueden contactar por ahí. Y bueno, les pedimos disculpas también si es que ven muchos cortes al final en la edición de este video, porque fue boicoteado por la internet de Natalia y la gatita de la vecina que viene acá, porque es adicta a nosotros y se estaba gritando afuera de una forma así brutal. Pobrecita, pobrecita, sí. Sí, pero bueno. Sí, Así vamos a que dejar acá en los links también el video que les comenté, porque es importante entender, si a alguien le interesa profundizar, por supuesto, entender cómo sucede esa formación, esa separación, ya cuando nacemos, y las necesidades que se van
tapando y que van dando lugar a estas necesidades desplazadas. Así que ahí va a quedar el link también para quien quiera ir a copuchar cómo Sí, sí. funciona el Natalia espíritu tiene y mucho todo esto. contenido también en su canal. Sí, que pueden Sí, ver. Y a todos ustedes, muchas gracias por ver este capítulo. Y gracias por sí, su gracias. paciencia también. Que estén muy bien y muchas gracias a ustedes. Sí, nos vemos en un próximo episodio. Ujú. Satnam. Sí, que estén muy bien.